Primera Tesalonicenses 4, la página 230 de nuestras Biblias. Primera Tesalonicenses 4, 13, hasta el final del capítulo, dice así la palabra del Señor. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Señor bendiga, pasaje tan precioso. Nuestro hermano Hugo va a tener la meditación de la palabra. Los invito a buscar unos textos más. Vamos a Jueces capítulo 21, página 283. Jueces capítulo 21, verso 6, nos dice: y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: una tribu es hoy cortada de Israel. Ahora vamos a buscar varios textos para desarrollar el pensamiento después. El libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Verso 15, Hechos 1:15. Dice: y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en números: varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Luego en el verso 21 dice: conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas. Como les digo, vamos a buscar varios textos y luego vamos a desarrollar el pensamiento. Lucas capítulo 15. Lucas 15, 4. Que nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y hallada la pone sobre sus hombros, gozoso, y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego,
Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Ahí está, perfecto. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Vamos a dejar ahí, luego seguramente buscaremos algún otro versículo, pero debemos recordar que cuando Dios creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, le puso, podríamos decir, en su carácter, en su espíritu, en su alma, al hombre el deseo de avanzar. Y el hombre, aunque estaba rodeado de todo lo que necesitaba, el hombre fue destinado por Dios para hacer un trabajo, para cuidar el huerto y guardar. Y también recordamos, Génesis capítulo 3, que el diablo, utilizando con astucia y malas artes ese deseo del hombre, que podríamos decir de descubrir. Por ejemplo, vemos que Dios le llevó todos los animales y el hombre le puso nombre a todos los animales. Es decir, el ser humano fue creado siendo muy inteligente, pero a la vez con esa ansia que Dios le puso al hacerlo a su imagen y semejanza, de descubrir siempre lo que hay más allá. El diablo utilizó con artimañas ese deseo del hombre y le hizo creer que si ellos obedecían a Dios nunca iban a estar satisfechos, iban a estar completos. Entonces dice, sabe Dios que el día que Él comiere van a poder avanzar mucho más de lo que avanzan ahora, lo cual era una vil mentira. También le dijo, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, y nos dice el capítulo anterior que Dios ya los había criado a su imagen y semejanza, o sea que ya tenían en sí mismos lo que el diablo les estaba ofreciendo, transgrediendo a la ley de Dios. Un vil engaño, en el cual nuestros primeros padres cayeron, y así eso se trasladó hasta nuestros días, y podemos ver que, por un lado, sí es bien utilizado ese deseo del hombre de completar, de ir un poco más allá. Se han hecho grandes obras en bien de la humanidad, y por otro lado, ese deseo, utilizándolo de forma malsana, ha hecho que el hombre prácticamente se destruya a sí mismo y nos encontramos en el estado que está la humanidad en nuestros días, porque se transformó eso que era bueno en algo que es muy malo, que es la avaricia del hombre y el deseo de siempre tener más. Se dice, ya creo que lo he contado alguna vez a esto, se dice de un rey que tenía un vasallo, un siervo que trabajaba en la corte del rey, que siempre estaba feliz. Y el rey le llamaba poderosamente la atención. ¿Por qué está feliz siempre este? ¿Cómo puede ser? No puede un hombre estar siempre feliz. Hasta que un día le preguntó y le dijo, ¿por qué estás siempre sonriente y feliz? Y haces las cosas con tan buena gana. Le dijo el hombre, soy feliz porque tengo todo lo que necesito, tengo una buena familia, estoy frente al rey y no necesito más nada. Por eso soy feliz. Entonces el rey se quedó pensando, dijo, me gustaría saber cómo quitarle la felicidad. Los reyes a veces tienen deseos muy malos. Entonces vino uno de sus consejeros más astutos y le dijo, lo que tiene que hacer el rey es hacerlo entrar en el club de las 99. ¿Cómo es el club de las 99? Ahora le voy a explicar. Entonces toman 99 monedas de oro y las ponen en una bolsa
con una carta y la dejan a escondidas en la puerta de la casa del siervo alegre. Y se esconde el rey y su astuto servidor para ver cómo reaccionaba este hombre. Entonces el hombre abre la puerta, golpea la puerta y se esconde. Abre la puerta y encuentra esa bolsa en donde decía que el rey lo premiaba por sus servicios y por el buen talante con que los prestaba. Entonces este hombre abre la bolsa y soy rico, soy inmensamente rico. Se pone muy feliz y en esa felicidad agarra la bolsa, desparrama todas las monedas arriba de la mesa y se pone a contarlas y hace un grupo de 10 y otro grupo de 10 y 7, 8, 9 grupos de 10 y 10 grupos de 10, pero en el último grupo falta una moneda. Me han robado, alguien se llevó mi moneda. Y a partir de ese día, ese siervo que sentía que le faltaba una moneda, iba con la cara larga todos los días a la corte, porque le faltaba, alguien le había llevado esa moneda. No se la habían dado, simplemente lo tentaron, y ese, como digo, ese deseo de crecer del hombre, mal utilizado, genera la ruina del hombre. Ahora, debiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios ha puesto eso en el corazón del hombre? ¿Por qué ¿es que acaso Dios puede estar insatisfecho? ¿Puede el Dios Todopoderoso tener algún dejo de insatisfacción? Seguramente no lo tiene en el sentido humano del término, pero sí podemos decir que Dios ha tenido, desde ese día de la caída del hombre, un sentimiento, por llamarlo así, de insatisfacción, que Él mismo se ha encargado de trabajar para poder resolverlo. Nosotros leemos, como hemos leído en el libro de los jueces, que había una preocupación grande en el pueblo de Israel, hubo una guerra civil, una guerra interna, y una de las tribus casi desaparece. Eso generó un luto enorme en el pueblo de Israel, porque el faltar una tribu implicaba que Dios ya no estaba con ellos, porque la preservación del pueblo es una promesa que Dios les dio y era el sello de la presencia de Dios entre ellos. Si faltaba una tribu, algo había pasado y Dios se había apartado de ellos. Luego leemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos los apóstoles, que eran 12, se encuentran que Judas ha caído y ahora son 11. Y entonces ese deseo de completar, inspirado por el Espíritu Santo que es Dios, es decir, que Dios pone ese deseo, dice, nos falta uno y ahora tenemos que reemplazar a Judas por otro para que seamos 12. Uno se pregunta, bueno, Judas se había muerto, podían ser 11, ¿por qué no iban a ser 11 los discípulos? El Espíritu Santo quería que fueran 12. Entonces, como faltaba uno, había que conseguir ese uno. También Dios, en su parábola de Lucas, que hemos leído, nos dice que no está satisfecho si falta una oveja. Si son 100, tiene que ser 100, no pueden ser 99. Uno se pone a pensar, bueno, tenés 99 ovejas, se perdió una, ¿cuál es el problema? Te quedan 99. No, deja a buen resguardo el buen pastor las 99 y se va a buscar la oveja perdida. Dios ha puesto eso en el corazón de los hombres y Dios lo tiene en sí mismo. Ese deseo, podríamos decir, insatisfecho, pero no puede ser que Dios que esté insatisfecho. Entonces traslademos todo este pensamiento a la condición de los creyentes en este momento. Por un lado, hay creyentes que estamos sobre la tierra, estamos esperando el día de la redención de nuestro cuerpo. Y nos dice 1 Corintios 15 que hasta las criaturas gimen esperando esa redención. Y los creyentes nosotros también gemimos. Los que tenemos la primicia del Espíritu, dice 1 Corintios 15, gemimos. ¿Por qué?
Porque hay algo que no está completo. Hemos sido resucitados en el Espíritu, hemos sido salvados, pero arrastramos, como dice también la carta a los romanos, este cuerpo de muerte y anhelamos ser revestidos de inmortalidad. Así que hay en el gozo y la felicidad de los creyentes, producido por el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu, hay un tinte de melancolía y de deseo de ser completados, porque este cuerpo todavía lo llevamos arrastrando hasta el día que seamos transformados. ¿Y qué decir de los que están en el cielo? Bueno, los que están en el cielo están en la presencia de Dios. No pueden tener ninguna tristeza, lo dice la palabra, no hay tristeza, no hay lágrimas, nada de eso sucede en el cielo. No obstante, los creyentes que están en la presencia del Señor también tienen, al igual que nosotros, y a pesar que están gozando de la eterna felicidad del cielo, tienen ese atisbo de melancolía, porque les falta algo, les falta su cuerpo que han dejado en la tierra, que ha quedado sepultado y que ha sido transformado en polvo. Entonces el creyente en el cielo desea venir y el creyente en la tierra desea irse. Siempre pareciera como que falta algo, y falta. Y por eso el Espíritu Santo mueve al anhelo del creyente, de que las cosas sean completas. De hecho, la palabra shalom, que todos conocemos que significa paz, de ahí viene el nombre Shlomo o Salomón, como le decimos nosotros, ese es el saludo de los judíos, paz a vosotros, shalom. La palabra shalom implica lo que está calmo, que está completo. Eso es la palabra paz en el Antiguo Testamento. Algo que ha llegado a completarse. Si no está completo, no hay paz, no hay shalom. Eso es lo que básicamente significa esa palabra. Entonces vemos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que nos describe ese momento en que se escucha, porque dijo el Señor con toda claridad, ¿cuándo va a suceder su segunda venida? Que empieza con el arrebatamiento de la iglesia y 7 años después su descenso a la tierra de gloria. Todo eso forma parte de la segunda venida de Cristo, incluyendo los 1000 años que siguen, posteriores, que es llamado el reino milenial de Cristo. Todo eso conforma lo que se llama la segunda venida de Cristo. La primera etapa de la segunda venida de Cristo es cuando el Señor se une con todos los creyentes de la iglesia y nos dice con toda claridad que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque, fíjese esto, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces piensen, hermanos, porque nosotros, como estamos acá y somos del grupo ese, nosotros siempre pensamos en el Señor viniendo, pero piensen en los que ya han pasado a la presencia del Señor y que están ahí con el mismo anhelo que estamos nosotros, aunque no tienen tristeza, ¿no? Él dice, no hay lágrimas, el Señor ha enjugado todas sus lágrimas, ellos disfrutan de la presencia del Señor, pero no están completos, porque su cuerpo aún no ha resucitado, de la misma manera que el nuestro no ha sido transformado. Entonces, en ese momento en que el Padre le dice al Hijo que es hora de ir a buscar a los suyos, se escucha la voz de un arcángel diciendo, es el momento. Y el Señor, con aclamación, es decir, con una voz de mando, da la orden. Imagínense, levantándose el Señor de su asiento, de su trono, y preparándose para descender a este mundo con todos aquellos que han muerto en el Señor y que están en su presencia y empiezan a descender, empiezan a bajar a la tierra. Y el Señor viene, y viene su santo millares, nos dice Judas. Es aquí el Señor, lo dijo Enoc, séptimo desde Adán.
El Señor viene con sus santos millares y desciende, y los millares, los santos millares descienden y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que se levantan de la tierra los muertos en Cristo, porque vienen con el Señor, están en el cielo. Lo que se levanta de la tierra es el cuerpo resucitado, transformado. Y no alcanza con eso, todavía no hay cierre, todavía sigue habiendo algo que falta. Y en ese, como dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ese luego que sigue en la frase, ese momento que no sabemos cuánto dura, pero creemos que es muy, muy chiquito, en ese luego todavía sigue habiendo ese dejo, por así decirlo, permítanme decir esta expresión, ese dejo de melancolía, porque todavía falta, todavía no estamos todos, todavía falta. Y luego dice, nosotros que vivimos, seremos arrebatados en las nubes y seremos transformados los que quedamos, y juntamente con ellos vamos a estar. Y estaremos también con el Señor, para siempre con el Señor. Y entonces decimos, ahí está, ahí se cumple. Y ahí ya no hay más deseo de completar. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Verso 9 en adelante. Está hablando aquí el Apocalipsis de los muertos en la gran tribulación. Han sido martirizados, han sido degollados, han sido perseguidos por el anticristo y sus secuaces, y sus almas están en la presencia del Señor. A esa altura de los acontecimientos, lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4 ya ha sucedido, han resucitado los que murieron en el Señor, los que vivimos, si acaso Dios quisiera darnos ese privilegio de estar vivos en su segunda venida, hemos sido transformados, estamos todos, las bodas del Cordero se han celebrado o se están celebrando. Sin embargo, hay un grupo en el cielo, en la presencia de Dios, en la gloria celestial, que dice así, el verso 10, clamaban. ¿Qué quiere decir clamar? Pedir con gran deseo, en alta voz, a los gritos, en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿A ustedes les parece, queridos hermanos, que estas pueden ser palabras del cielo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿En el cielo puede existir esa frase? Uno siempre piensa, ya está, cuando estemos en el cielo, listo, ya está, no me importa si no resucité todavía, si mi alma y mi espíritu están. Sin embargo, no. Porque como digo, es algo que Dios puso en el hombre, lo sembró desde el principio, y Dios no está contento si falta uno. Y aquí hay un grupo que todavía no ha sido, están muertos, pero no han recibido la resurrección. Son creyentes, son salvados, están en el cielo y han muerto por Cristo. Obviamente, recordemos que estos son los que no habían creído cuando la iglesia predicaba. Tengámoslo en cuenta. Esos son los que no creyeron esta predicación. Y la iglesia es arrebatada. Y ahí, en esos 7 años, de todo pueblo, lengua y nación, se convierte en una multitud, como dice el capítulo siguiente, que ninguno puede contar. En 7 años, cuando el diablo se saca la máscara y se muestra tal cual es, se convierte la multitud de personas sobre la tierra. Y van al cielo sus almas, y sin embargo, estando en la misma presencia de la santidad, dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y les fueron dadas sendas, ropas blancas, quiere decir a cada uno, ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y luego lo que sigue
relata el descenso del Señor y también, más adelante, la resurrección de estas personas que son hermanos que han muerto en la gran tribulación. No pertenecen a la iglesia, son como si fueran los creyentes del Antiguo Testamento, de alguna manera, como dijera Juan, los amigos del esposo, forman parte de esa multitud de creyentes, pero no son la iglesia. No son la iglesia. Se perdieron el privilegio en el periodo de la gracia de formar parte del cuerpo de Cristo. No obstante eso, están en el cielo y son salvados y son eternamente felices. Pero no está completo, no está el gozo terminado si todavía falta algo. Si todavía falta, Dios ha puesto eso. El Espíritu Santo inspirado. Entonces, esto tiene una serie de aplicaciones para nuestra vida. Porque nos dice la palabra que el Señor no está conforme si falta una oveja. De las 100 se pierde una, deja las 99 a buen resguardo, no las abandona y sale a buscar la oveja perdida. Y luego dice, hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, la primera aplicación que debemos dar a esto es, si quizá no sea alguno de nosotros el que falta, si quizá alguno de nosotros aquí todavía, por más que haya venido a la iglesia toda su vida, por más que haya empezado hoy, si quizá uno de nosotros no es ese que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, y es uno que falta, es uno que falta, es una de las ovejas que el Señor ha salido a buscar. Esa es la primera aplicación. ¿No será que esto no está completo todavía porque te falta entregarte al Señor? ¿Te falta darle su corazón a Jesús? Eso lo sabe Dios y lo sabe cada uno en su interior, si le ha entregado su corazón a Jesús. Pero sí debe saber que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y el Señor le dijo a su Padre, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y Dios no queda satisfecho si esas palabras no son 100% verdad. Había una excepción, era Judas, Dios sabía que iba a rechazar. Y lo menciona, pero todo lo demás. Ninguno de ellos, ninguno. Dios no queda contento y satisfecho, finalmente, si no estamos todos. ¿Quién será el que falta? Ya sabemos que falta la redención de nuestro cuerpo. Ya sabemos que falta la redención de los que murieron o durmieron en el Señor. Ya sabemos que falta la tribulación y que resuciten los que murieron en la gran tribulación. Entonces, también otro aspecto. Sabiendo esto, el Señor nos manda a testificar, porque esa es la manera de satisfacer el anhelo del Señor de que estemos todos. ¿Cuántos faltan? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Transmitir el Evangelio, predicar el Evangelio para que se salven los que se tienen que salvar, para que haya paz, para que todo esté completo en ese sentido. Ya sabemos que la paz final va a venir después de toda la resurrección, cuando todo esté terminado y estemos todos en la presencia del Señor. Ahora piensen en esto también. En ese momento en el cielo, en que se escucha la voz de mando, la aclamación del Señor, es hora de partir a buscar lo que falta. Piensen en esto, piensen en ese encuentro, porque nosotros nos vamos a enterar cuando todo aparezca. Pero ellos lo van a saber mucho antes que nosotros, porque van a venir y van a resucitar primero. Piensen en ese momento en que el Señor se levanta de su silla. Ha llegado la hora. Y se levantan también todos los creyentes en su presencia para venir con Él hasta este lugar. Y ahí se produce no solamente el encuentro con el Señor, que por supuesto que es lo más importante, sino ahí se produce el encuentro entre todos nosotros, los que estamos y los que faltan. Se produce el encuentro. Dice la palabra de Dios, cuando venga el Señor, los árboles darán palmadas de aplauso.
esa felicidad, aunque tenga todavía un faltante de los muertos de la gran tribulación, esa felicidad va a ser tan grande y tan exultante, que va a haber un grito de alabanza en toda la creación por esto que ha hecho el Señor. Termina diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses: por tanto, hermanos, por lo tanto, consolaos con estas palabras. No solamente consolaos por lo que falta, por supuesto, que nos consuela esto, nos da una esperanza y un gozo inefable y glorificado. Consolados también sabiendo que el Señor no va a perder ninguno. Y aunque veamos nuestras ovejas muchas veces, nuestros queridos descarriados fuera del camino del Señor, ninguno de ellos se perdió. Le dijo el Señor a su Padre: ¿es que acaso puede haber algo que no sea cierto en las palabras del Señor? De ninguna manera. Entonces, consolados con esa esperanza. Consolados también cuando veamos que la gente se endurece porque el Señor puede ablandar los corazones. Consolados con estas palabras. Consolados, dice el Señor. Pensemos en estos momentos, porque el consuelo viene de soñarlo, de imaginarlo, de creerlo, de esperarlo. De ahí viene el consuelo de los creyentes. Más adelante dice: consolados, así como lo hacéis. Una y otra vez, pensar en esto. En ese momento en que el Señor dice: ha llegado la hora. El día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre. Pero hay un momento en que el Señor da la voz de mando. Y el arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice Corintio, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilla! Será ese momento. Se olvidará todo. Todas las miserias, todos los dolores, todos los sufrimientos. Y estaremos para siempre con el Señor. Pero no solamente estaremos para siempre con el Señor, yo y Él y yo, sino estaremos todos, porque no va a faltar ninguno. Ninguno de ellos se perdió. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a terminar acá. Hay muchas cosas que podemos decir, pero terminemos acá con este pensamiento. Consolaos unos a otros en estas palabras. Que el Señor quiera bendecirlos.